En esta segunda parte de la clase vamos a revisar un ejercicio de distribución discreta exponencial y luego vamos a reforzar lo que habíamos visto de la distribución normal, ya variable continua. Voy a compartir mi pantalla para poder resolver ejercicios. Si se cae, por favor, me avisan. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un caso de distribución exponencial. ¿Ya? Yo les comenté que en un control o en certamen la distribución va mencionada explícitamente. Ya no van a tener el problema de identificar qué tipo de distribución es. Eso se les va a indicar. Entonces, acá dice, un estudio de ingreso económico en una zona marginada de la ciudad de Guadalajara, México, mostró que el ingreso promedio de la población de esa zona es de 4.2 salarios mínimos por mes. El analista en jefe quiere realizar algunas estimaciones de probabilidad para reportarlas en el estudio. Pregunta, ¿qué probabilidad hay de que al seleccionar un individuo de la muestra, éste reciba hasta 2 salarios mínimos al mes? Pregunta B, ¿qué probabilidad hay de que al seleccionar un individuo de la muestra, éste reciba por lo menos 5 salarios mínimos al mes? Y finalmente, ¿qué probabilidad hay de que reciba exactamente 8 salarios mínimos al mes? Entonces, veamos nuevamente. Se habla de un estudio de ingreso económico en una zona de Guadalajara, donde mostró que el ingreso promedio de la población es de 4,2 salarios mínimos al mes. Entonces, veamos cómo lo podemos modelar. ¿Ya? Acá en un control se les diría explícitamente ayuda o sugerencia, utilice una distribución del tipo exponencial. Entonces ya tenemos un dato clave ahí. Recuerden que en una exponencial nosotros necesitamos conocer un parámetro que nosotros llamábamos lambda, creo. Llamábamos lambda. Y ese lambda era una tasa. ¿Ya? Era una tasa promedio. ¿Cuántos eventos ocurren en un determinado tiempo o cuántos elementos hay en cierto territorio o en un espacio? ¿Ya? En este caso nos están diciendo que existe un promedio de 4,2 salarios mínimos al mes. Por lo tanto, aquí tenemos un dato súper importante que es el lambda, que es 4,2. Y con eso, ¿ya? Nosotros podemos automáticamente obtener las probabilidades que nos solicitan. Recuerden que la exponencial solamente tiene un parámetro, ¿ya? Que es lambda. Entonces, lo primero que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que al seleccionar un individuo de la muestra, este recibe hasta 2 salarios mínimos al mes, hasta. Por lo tanto, si es hasta, es la probabilidad que el X sea menor o igual que 2. ¿Ya? Eso es hasta. Por lo tanto, como esto es discreto, nos queda que esto es igual a la probabilidad que el X sea 0, más la probabilidad que el X sea 1, más la probabilidad que el X sea igual a 2. ¿Ya? Porque es hasta, por lo tanto es un menor o igual. Y luego aplicamos la función de probabilidad, ¿ya? La función de probabilidad que en una exponencial era algo de este tipo, la probabilidad de que el X tome el valor de X. Nosotros decíamos que esto es el valor de lambda elevado a X dividido por X factorial. Disculpen, esto era lambda por elevado a X por E elevado a menos lambda, y eso dividido por X factorial. ¿Ya? Así era la función de distribución de una exponencial, lambda elevado a X por la exponencial elevado a menos lambda dividido por el X factorial. Entonces reemplazamos. Cuando toma el valor de 0, nos va a quedar lambda, que es 4,2 elevado a 0, multiplicado por exponencial elevado a menos lambda, donde lambda es 4,2. ¿Ya? Y eso dividido por X factorial, ¿ya? Que sería 0. En el segundo caso sería
4,2 elevado a 1 por e elevado a menos 4,2, que es nuestro lambda, dividido por 1 factorial, más 4,2 elevado a 2 por e elevado a menos lambda, dividido por 2 factorial. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. ¿Esa es la Mira, distribución exponencial o de Poisson? esta es, déjame Es que ver, yo tengo, exponencial. yo tengo esa fórmula, pero para la distribución de Poisson, para la exponencial tengo otra fórmula. Entonces, o la Ah, escribo juntas discúlpame, o me confundí. discúlpame, estoy hablando mal. Estamos hablando de una distribución discreta. La distribución discreta es Poisson. Ya, ¿Ya? Gracias por la corrección. ya bacán, pero me Es estaba Poisson. enredando. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo distinguimos entre Poisson y exponencial? En que en Poisson nosotros hablamos de tasas o hablamos promedios. Hablamos de la cantidad de cosas que ocurren en un determinado tiempo o contabilizamos los elementos que hay en un determinado territorio o espacio. Entonces, cuando nosotros tenemos una tasa promedio, nosotros podemos modelar con Poisson y es una distribución discreta. En cambio, la otra distribución que es la exponencial, ¿ya? En la distribución exponencial lo que uno hace es modelar el tiempo que ocurre entre un evento y otro. Es el tiempo, ¿ya? En cambio aquí es una tasa, ¿ya? Esa es la diferencia entre Poisson. Además que esta es discreta y como les mencionaba, la otra es continua. Gracias por la observación. Estaba haciendo algo pero pensando en otra cosa. Esta es Poisson, ¿ya? Está bien. Bueno, acá lo que tenemos es, tendríamos que calcular el e elevado a menos 4,2, porque esto se nos anula, 4 elevado a 0 es 1, 0 factorial es 1, esto aquí es 1, acá nos quedaría este 4,2 elevado a 1, ya, calculemos. Entonces, lo primero que tenemos es e elevado a menos 4,2. Eso multiplicado por 1, dividido por 1. Déjenme validar un tema, por favor. Ya, ¿cuánto les da el primer factor? 0,014955, sí, eso. Ya, ahí me da así. Vamos a usar 4 decimales. 0,0,0149. 0,0149. Ya. Vamos a utilizar esos 4 decimales. Después me quedaría 4,2. Saco la exponencial. Lo multiplico por 4,2. Eso me da 0,06298. Y el tercero me da 0,13226. Si sumamos todo eso, utilizando solamente 2 decimales, o sea, 4 decimales, eso me da aproximadamente 0,21. Entonces esto es, estamos hablando de un 21%. ¿Ya? Eso es el resultado. Yo les voy a mandar una guía ahora que está con soluciones y en esa guía está este ejercicio. Fíjense que en la guía hay un pequeño error, pero ustedes ya lo conocen. En la guía va a aparecer el primer, lo voy a corregir, porque yo acá este número lo tenía como 1, pero me equivoqué. Ya, acá lo hicimos bien.
0,0149, eso está correcto. Bien, esa es la pregunta 1. La pregunta 2 es ¿qué probabilidad hay que al seleccionar un individuo de la muestra, éste reciba por lo menos 5 salarios mínimos al mes? ¿Ya? Por lo menos 5. Entonces estamos hablando de que la probabilidad X sea mayor o igual que 5. Esta es la probabilidad de que el individuo de la muestra recibe por lo menos 5 salarios mínimos al mes. Sin embargo, si lo hacemos para allá, no tenemos una cota. Es al infinito. Sería que la probabilidad que el X sea 5, 6, 7, 8, 9, hasta el infinito, hasta que en algún minuto la probabilidad va a ser 0. ¿Ya? Por lo tanto, no sabemos en qué minuto va a ocurrir eso. Por lo tanto, lo que podemos hacer acá es usar el complemento, que sería 1 menos la probabilidad que el X sea menor que 5. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos quedaría 1 menos probabilidad que el X sea 1, más probabilidad que el X sea 2, más probabilidad que el X sea 3, más probabilidad que X sea 4. ¿Ya? Usamos el complemento. En el ejercicio anterior, nosotros calculamos, y me falta la probabilidad que el X sea 0 también. ¿Ya? Recuerden que el 0 también se considera. Entonces, la probabilidad que el X sea 0, que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4. Nosotros en el ejercicio anterior calculamos la probabilidad que el X sea menor o igual que 2, es decir, calculamos esta parte ya. Esta parte viene del ejercicio, de la parte A. ¿Ya? Si se fijan, nosotros aquí calculamos la probabilidad que el X sea 0, que sea 1 y que sea 2. Por lo tanto, ya tenemos esos cálculos, que son los que están ahí. Por lo tanto, si tomamos la información que ya tenemos, aquí tenemos 0,21, ¿ya? Que viene de acá. 0, 1 y 2, lo tenemos calculado. Por lo tanto, nos falta calcular la parte del 3 y del 4. ¿Ya? Nos falta eso y nos falta eso. Entonces aquí nos quedaría, si resolvemos esto, nos queda 4,2 elevado a 3 por e elevado a la menos 4,2 dividido por x factorial, que es 3 factorial. Y la otra parte sería 4,2 elevado a 4 por e elevado a lambda, menos 4,2, ¿cierto? Dividido por 4 factorial. Si resolvemos esto, que está ahí, debería dar algo así como 0,185, y el último término, 0,195. ¿Ya? Y eso debería entregarnos un 0,4797, pues 40,97%. ¿Ya? Entonces, si bien era un ejercicio largo, porque teníamos que calcular la probabilidad de X0, 1, 2, 3 y 4, ya teníamos calculado en el ejercicio, la parte A, el X0, X1 y X2. Por lo tanto, nos faltaba calcular la probabilidad que el X tomara el valor de 3 y el valor de 4. ¿Ya? Y la pregunta C es mucho más sencilla, porque es puntual. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciba exactamente 8 salarios mínimos? Más simple, porque es la probabilidad que el X sea 8, y eso es nada más que 4,2 elevado a 8 por e elevado a menos 4,2 dividido por el 8 factorial. Y eso es algo así como 0,03601, un 3,6%. ¿Ya? Esta es la C. Entonces aquí estamos frente a una Poisson. Bien, copien el resultado. Profe, el control en la próxima semana, ¿sí? Próxima semana a las 9:30. De 9:30 a lo más a las 11. Una hora y media para desarrollarlo. Y después tenemos clase porque falta, a las 11 de la mañana vamos a tener una clase donde vamos a ver la última parte de la materia
para el certamen. Recuerden que el certamen es en 2 semanas más, es decir, hay control el 12, el 19 el certamen. Y falta una parte de la materia que lo vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, que tiene que ver con intervalos de confianza, ¿ya? Intervalos de confianza es cuando nosotros encontramos una probabilidad, ¿ya?, en una distribución normal, ¿ya?, y vamos a colocar unos rangos estadísticos, es decir, cuando nosotros damos un valor, nosotros decimos que un valor se encuentra a un nivel de confianza o a un nivel probabilístico en un rango, ¿ya? Ya no es una estimación puntual, sino que empezamos a hablar de rango. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que la introducción a lo que vamos a ver pronto, que es la inferencia estadística. Entonces, lo que vemos en la próxima clase es como la primera aproximación a lo que se nos viene para la unidad 3. ¿Ya? Entonces, eso lo vemos la próxima semana a las 11. Entonces, tenemos control, vamos a hacer control de 9:30 a 11. Y entre 11, yo creo que esa teoría se ve en media hora, y un par de ejercicios, yo creo que en 1 hora deberíamos tener cerrado el concepto de intervalo de confianza, ¿ya?, que se ocupa con la misma distribución normal, ¿ya? Así que tan novedoso no va a ser, sino que se trabaja con la misma distribución normal, que es la que vamos a reforzar hoy día, ¿ya? Entonces nosotros, la semana pasada... Sí, todo lo que hemos visto, efectivamente. Tienen que revisar todo lo que hemos visto. La clase anterior, nosotros vimos la distribución normal y vimos que una de las características principales es que la distribución tenía una forma de campanita, ¿ya? Es decir, existen, si este es el polígono de frecuencia de una variable, si nosotros tuviéramos frente al histograma, el histograma sería más o menos de esta manera. Por lo tanto, siempre que nosotros vemos una distribución con esta forma, nosotros podemos pensar que se modela de manera normal. Las notas es muy común que tengan esta distribución. Por ejemplo, en un curso de estadística es muy común que el promedio esté en torno al 5, o al... Sí, imaginemos que el promedio está en torno al 5. Entonces, la gran mayoría de los estudiantes están, pensemos aquí que está el 4, y aquí pensemos que está el 6. La gran mayoría de los datos siempre están acá, entre el 4 y el 6. Entonces hay un grupo aquí, una colita, donde hay muy buenas notas, ¿cierto? Y eso va a ocurrir generalmente en muchos cursos. Y también hay un grupo que va a caer en esta zona por distintos motivos, ¿ya? Si las notas tienen esa forma, entonces nosotros podemos pensar que tienen una distribución normal. Y al tener una distribución normal, nosotros podemos empezar a determinar probabilidades. En el caso de las notas, podemos empezar a estimar cuál es la probabilidad de que el curso o que un estudiante saque nota mayor que un 5, mayor que un 6, menor que un 4, cuál es la esperanza o el promedio esperado del curso, etc. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos a modelar esa variable. Entonces vamos a ver acá este ejemplo, donde vamos a modelar a través de una distribución normal que dice lo siguiente. La empresa CERS S.A. reporta que el número de días entre la facturación y el pago de las cuentas a crédito tiene una distribución normal con media de 15 días y una desviación estándar de 3 días. ¿Qué porcentaje de la factura será pagado entre 10 y 16 días, entre 17 y 20, en menos de 20, en más de 8 días? Entonces, acá ya nos están indicando que hay una distribución normal. Por lo tanto, tenemos una distribución normal y los parámetros de la distribución normal son promedio y desviación estándar. Entonces nos dicen que el promedio es 15 y nos dicen que la desviación estándar es 3. Eso es lo primero que tenemos que identificar en una distribución de tipo normal. Entonces, ¿qué es lo que aquí modelamos? ¿O cuál es nuestra variable? Entonces nosotros llamamos a X, nuestra variable es el número de días, ¿ya?, entre facturación y pago de las cuentas crédito, ¿ya? Eso es lo que estamos modelando, es decir, es el número de días que hay entre la facturación y el pago de cuentas con crédito. Y esa variable tiene una distribución normal de parámetros promedio
15 y desviación estándar 3. Eso es los parámetros de esta distribución. Vamos a partir primero por lo más simple, que es la pregunta C. ¿Ya? La pregunta C, que es cuando a nosotros nos preguntan una pregunta de este tipo. La probabilidad que el X sea menos que algo. En este caso, probabilidad que el X sea menor que 2. ¿Por qué es la más sencilla? Porque resulta que la tabla que vimos nosotros tabulada de curva normal, viene tabulada de esta manera, que el X sea menor que un valor. ¿Ya? Cuando es más, por ejemplo en el caso de que es X mayor que 8, entonces hay que hacer la conversión. Por eso que la C es la más simple. Y nosotros hablábamos de que cuando tenemos una probabilidad de X, tenemos que hacer una transformación para calcular con nuestra tabla. De Z tenemos que pasar, o sea, del X, probabilidad de X, tenemos que pasar a la probabilidad de Z. Y eso lo hacemos, tomamos el valor buscado, que es 12, se le resta el promedio y se divide por desviación estándar. Siempre debemos hacer esa transformación, siempre. ¿Ya? De una variable X tenemos que pasarlo a Z. Entonces tomamos el valor que buscamos, que es 12, se le resta el promedio y se divide por desviación estándar. Entonces aquí lo que nos queda es que estamos buscando la probabilidad que Z sea menor que menos 1. ¿Ya? Aquí nos queda 3 menos 3 dividido por 3, menos 1. Y vamos a tener que ir a la tabla que revisamos la clase pasada, donde está tabulado la probabilidad que Z sea menor que los valores, en este caso es negativo. Nos vamos a ir a los valores negativos y vamos a buscar el valor menos 1. Entonces vamos a ir a buscar esa tablita. Esa tablita la vimos. Tabla normal, que es esta. ¿Ya? Entonces nosotros acá tenemos todos los Z. Aquí están los decimales, por ejemplo, aquí tengo menos 3,4 y aquí arribita está el segundo decimal. Profe, se le salió la transmisión. ¿Se salió? Ya, gracias. Ya, acá tenemos la tabla Z de la curva normal. Entonces tenemos que ir a buscar el valor Z de menos 1. Y el menos 1 está acá. ¿Ya? Ahí está el menos 1. El menos 1. Como no hay más decimales, me quedo acá, menos 1. Y el valor es 0,1587. ¿Ya? Ese es el valor. 0,1587. Por lo tanto, esto que está acá es 0,1587. Esa es la probabilidad que el Z sea menor que menos 1. ¿Ya? Y vamos a aprovechar de hacer entonces la pregunta C, o sea, D, que sería la otra más sencilla de estas 4 preguntas, donde preguntan cuál es la probabilidad que el X sea mayor que 8, y eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 8. ¿Ya? Entonces, acá nuevamente, esto es igual a 1 menos, y eso que dice probabilidad de X, yo lo tengo que transformar a la probabilidad que Z sea menor o igual que 8, menos el promedio dividido por desviación estándar. Entonces esto me queda 1 menos la probabilidad que Z sea menor o igual que, ahí nos queda menos 7 dividido por 3, nos queda esto menos 2,33. Entonces vamos a ir a la tabla Z y vamos a buscar el valor menos 2,33. Menos 2,33. Entonces, aquí está el menos 2, ahí está el menos 2, ahí está el 2,3, y el 2,33 llega acá. Fíjense que aquí está el primer decimal, menos 2,3, y el segundo decimal lo tengo acá arriba, donde dice 0,03. Entonces hago el cruce, y ahí tengo
el menos 2,33. Es decir, eso es 0,099, 0,0099. ¿Ya? Esa es la manera de buscar los valores de probabilidad en nuestra tabla. 0,099. Entonces, acá lo que yo tengo es 0,0099 y eso finalmente nos da un 99,01%. ¿Bien? Sí, en estos ejercicios que estamos haciendo nosotros en certamen 1, la desviación estándar se las voy a entregar yo, ya como un valor. Cuando entremos en la unidad 3, ahí en la unidad 3, cuando veamos inferencia, a ustedes se les van a entregar valores y ustedes van a tener que calcular el promedio y tienen que calcular la desviación estándar. Pero hasta este minuto, esos parámetros ustedes los van a tener, ya a ustedes se les van a entregar. Ya no los tienen que calcular. En la unidad 3, ahí sí. En la unidad 3 yo les voy a entregar 10 datos y ustedes van a tener que calcular el promedio de los datos en estándar de los datos. Pero por ahora van a tener acceso a la información. Ya, estas son las dos preguntas más simples y nos vamos a ir a la pregunta ahora a la A, que nos están preguntando por un rango de días. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que esto se encuentre entre 10 y 16? Entonces lo vamos a hacer. Aquí lo que nos están preguntando es la probabilidad que el X se encuentre entre 10 y 16. ¿Ya? Y cuando nos piden un rango, yo les dije que esto era igual a la probabilidad de que el X sea menor o igual que el valor mayor, ¿ya? Probabilidad que el X sea menor o igual que 16, menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 10. De esa manera se descompone. ¿Ya? La probabilidad que el X se encuentre en un rango es la probabilidad que el X sea menor o igual que el 16 menos la probabilidad que el X sea menor o igual que 10. Y ahora tenemos que transformar de X, transformamos a Z. Entonces esto nos queda 16 menos el promedio dividido por la desviación estándar. Y acá exactamente lo mismo. Transformamos Z, al 10 le restamos 15 y lo dividimos por 3, que es la desviación estándar. Por lo tanto, aquí nos queda probabilidad que Z sea menor o igual que, nos queda 1 dividido por 3, y acá nos queda la probabilidad que Z sea menor que menos 5 dividido por 3. Siempre hay que tener cuidado con el signo, es súper importante. Respetar los signos, en este caso es negativo. Menos 1,67. Y teniendo estos números de Z, tenemos que ir a la tabla. Entonces vamos a buscar el Z de 0,33 y vamos a buscar el Z de menos 1,67. Entonces, el 0,33 está en la parte positiva. Ahí está el 0,3 y aquí está el segundo decimal. ¿Ya? Por lo tanto, Z de 0,33 es 0,6293. Ahí lo dejé marcado. ¿Ya? Tenemos 0,3 y el segundo decimal 0,03. Entonces, la probabilidad que Z sea menor que 0,33 es 0,6293. Y la otra probabilidad era menos 1,67. Entonces me voy al lado negativo. Aquí está el 7. Entonces menos 1, ahí está el menos 1,6. Y si lo cruzo con el otro decimal, llego hasta ahí, que sería 0,0475. ¿Ya? Ahí tendría la otra probabilidad, que Z sea menor que menos 1,67, 0,0475. Entonces, estos valores que vienen, menos 0,0475, finalmente esto es 0,5818, estamos hablando de que esa probabilidad es de un 58,18%. ¿Ya? Y lo mismo hay que hacer con la pregunta B, pero ahora en vez de usar 10 y 16, lo hacen con 17 y 20. Diga. En este caso no habría como que cambiar los signos porque eran negativos, ¿no? No, porque en nuestra tabla tenemos la ventaja
de que la tabla nos entrega valores negativos y positivos, ¿ya? Si nosotros entrega vamos a la negativo tabla, directamente. exacto, no hay que hacer conversión. Ahora, si tú hubieses tenido una tabla solamente positiva, ya hay que hacer una conversión, pero nosotros tenemos la tabla completa, por lo tanto no lo vamos a utilizar por ahora, ¿ya? Ya, vale, profe. Por ahora vamos a trabajar sin conversión, ¿ya? Buenísimo, entonces esto va de cajón en un control y en un certamen. Tienen que practicar y estudiar muy bien esta distribución normal, así que ese es el consejo, estúdienlo porque eso se va a preguntar, ¿ya? Y vamos a ver otro tipo de pregunta, que es algo novedoso, algunos puede que lo conozcan, que es cuando yo hago preguntas pero al revés. Es decir, cuando yo ya les doy la probabilidad y estoy buscando el valor Z, ¿ya? Es una pregunta diferente. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Dice acá, el salario promedio es de 223 pesos por día en un despacho contable con una desviación estándar de 12,5. ¿Cuál debe ser su salario por día si se desea ganar más que 80% de todos los empleados, más que 30% de todos los empleados y menos que el 20% de todos los empleados? Fíjense que aquí las preguntas cambiaron, porque aquí no estamos preguntando si ganamos más que un valor. Por ejemplo, no hay preguntas del tipo, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea mayor que 200 pesos? ¿O cuál es la probabilidad que el X se encuentre que sea menor que 190? ¿O cuál es la probabilidad que el X se encuentre? No son ese tipo de preguntas. Por ejemplo, que se encuentre entre 210 y 200. Ese tipo de preguntas lo hicimos previamente, pero ahora las preguntas cambiaron. Nos están preguntando por porcentaje, nos están preguntando cuál tiene que ser el salario para que ganemos más que el 80% de todos los empleados, ¿ya? Nos están preguntando, en el fondo, nos están preguntando por el valor Z o por el valor de X, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso. Entonces lo primero es lo siguiente. Para nosotros X es el salario promedio por día de despacho contable. Y esta distribución, siempre, chiquillos, anotar los parámetros. Identificar los parámetros tiene puntaje. Entonces, siempre a identificar el nombre de la variable y cuáles son los parámetros. Ahí están los parámetros. Entonces, cuando acá nos dicen cuál debiera ser el salario, estamos buscando el valor X y nosotros lo vamos a hacer encontrando el valor de Z. ¿Cuál es el valor? Si nosotros deseamos ganar más del 80%. Profe, en la pantalla. Ya. Ya, ahí está. Tenemos el salario promedio por día de despacho contable, es una distribución normal de parámetros 2, 23 y 12,5. Y acá nosotros queremos cuál tiene que ser el salario por día si se desea ganar más que el 80% de los empleados. Es decir, si yo tengo una distribución normal, donde yo sé que el promedio es 2,23, ¿ya? Yo si quiero, supongamos que aquí está el 50%, todo esto es el 50% de la muestra. Si yo quiero ganar más que el 80%, significa que yo tengo que encontrar aquí el valor de X. Por lo tanto, yo sé que el valor de X tiene que ser un poquito mayor que el promedio, ¿ya? Si el promedio es 2,33, yo sé que ahí está la mitad de la población, la mitad de todos los empleados. Entonces yo quiero buscar cuál es el valor X que hace que yo esté en el 80%. O sea, tengo que ganar sobre ese valor para ganar más que el 80%, ¿ya? Entonces, si eso lo llevamos a una función de cálculo de probabilidad, lo que andamos buscando nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea menor que un valor que estoy buscando, ¿ya?
Entonces estoy buscando un valor X, ese que está ahí, que sea menor, ¿ya?, que algo que hay ahí, que no sé cuánto es, pero lo que yo sí sé es que eso me tiene que dar el 80%, el 0,8. O sea, la probabilidad que el valor X tome un valor determinado tiene que ser igual al 80%. Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces lo que nosotros hacíamos antes era al revés. Nosotros decíamos cuál es la probabilidad que el X tome un valor de, por ejemplo, 200, y lo que buscábamos era el porcentaje. Ahora es al revés. Yo le estoy dando el porcentaje y quiero que me digan cuál es el valor de ese X. Entonces, claramente, eso no lo podemos hacer, pero lo que hacemos es una transformación de Z nuevamente. La probabilidad que Z sea menor que un valor que yo estoy buscando, que es el valor que hace Profe, que se yo gane salió la más que el pantalla de 80%. nuevo, disculpe. Gracias. Qué fome esto. Yo creo que, no, es mi conexión, parece que es de la plataforma. Sí, profe, Puede que esté porque a fallando. mí igual he tenido que intentar entrar como 3 o 4 veces. Yo igual, profe. Sí, sí, creo que es plataforma, porque no es común. Ya, entonces a ese X que yo estoy buscando, le voy a restar el promedio, que es 223, y lo voy a dividir por su desviación estándar. Y eso tiene que ser 0,8. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora voy a sacar esto que está acá, esta probabilidad que estoy buscando, XA menos 223 dividido por 12,5, lo voy a sacar. XA menos 223 dividido por 12,5. Pero este 0,8 tengo que ir a buscarlo en la tabla normal. Tengo que buscar qué Z hace que esa probabilidad sea 0,8. Entonces ahora el ejercicio es al revés. Yo voy a ir a la tabla y voy a buscar en la parte interna cuál es el valor que hace que la probabilidad sea 0,8. Entonces fíjense, yo voy a ir a mi tabla, pero ahora voy a buscar acá adentro. ¿Cuál es el valor que hace que Z sea 0,8? Aquí llego a 0,46 y si me voy para este lado, el 0,8 está como por acá. Fíjense que ahí tengo 0,79 y aquí tengo 0,823, 0,80 acá. Eso pasa y ahí hay que usar criterio. Alguien podría decir, mira, en el 0,84 la probabilidad está cercana al 0,8. O alguien podría haber dicho, mira, en el 0,85 estamos pasadito el 0,8. ¿Ya? Así que ahí es válido que alguien diga 0,84 y también es válido que alguien diga 0,85. Entonces, ahí está el valor. ¿Ya? El Z de 0,84 hace que mi probabilidad sea 0,8. Entonces, esto es 0,84. Y tengo que despejar. Este 12,5 que está aquí va a pasar multiplicando al 0,84 y ese 2,23 que está restando va a pasar para el otro lado de la ecuación sumando. Entonces me va a quedar esto, que implica que el X que yo estoy buscando, que es SX, SXA, esto va a ser igual 0,84 multiplicado por 12,5 más 2,23. ¿Ya? 0,84 por 12,5 más 2,23 y eso es 233,5. Entonces aquí saqué el XA. 233,5. Por lo tanto, si yo tengo un sueldo que es mayor que 233,5, estoy ganando más que el 80% de los empleados de esta organización. Entonces aquí la pregunta, como les decía, chiquillos, es algo totalmente diferente, que lo tienen que madurar, no es tan rápido el aprendizaje de esto, por lo tanto hay que hacer ejercicios. Pero aquí yo le estaba dando un porcentaje y ustedes tenían que calcular entonces cómo se calculaba el X y ya se los enseñé. Entonces ahora cuando nos preguntan cuál debiera ser el salario para ganar más que el 30%, va a ser exactamente la misma técnica, pero en vez de poner 0,8 vamos a colocar 0,3. Y vamos a tener que ir a la tabla Z y buscar cuál es el valor
de Z que hace que esa probabilidad sea 0,3. Y lo mismo va a pasar con el 20%. Siempre va a ser la misma estructura que aquello, ¿ya? Esta es una receta. Esta va a ser siempre la manera de calcularlo. Entonces vamos a hacer el B, el caso B. Entonces, gráficamente esto es algo parecido a esto. Acá tenemos el promedio, que es 2,23. Aquí está el 50%. Nosotros queremos ganar más que el 30%. Entonces estamos buscando aquí el valor XB. ¿Cuál es el valor XB que hace que yo gane más que el 30%? Entonces la misma técnica. Lo que estamos calculando aquí es la probabilidad que el X sea menor o igual que un valor XB, que está por ahí, y eso nos tiene que dar el 30%. Entonces aquí hago mi transformación. Que Z sea ese valor que estoy buscando menos el promedio dividido por la desviación estándar, tiene que ser 0,3. Voy a sacar entonces esto, el Z que yo estoy buscando, 2,23 dividido por 12,5, y ahora tengo que ver qué Z hace que la probabilidad sea el 30%, el 0,3. Entonces me voy a ir a mi tabla y voy a buscar qué valor hace que esto sea 0,3. Y esto está aproximadamente por acá, donde están los negativos. Por aquí. Aquí está el 0,3015 y aquí está el 0,2981. ¿Ya? Y eso ocurre entonces en el menos 0, aquí lo mismo, criterio. Si yo ocupo el 0,3015, eso me pasa en el menos 0,52. Z de menos 0,52 me da... Ah, pero hay uno mejor. Este, pues estoy buscando el 30%. Sí, este es más pequeño. Menos 0,52. Alguien podría haber dicho también menos 0,53. En ambos casos es válido. Entonces ahora despejo. XB es igual menos 0,52 multiplicado por 12,5 más, porque este pasa sumando al otro lado, más 2,23. Por lo tanto, mi XB, ya, esto acá nos queda menos 6,5 más 2,23. XB toma un valor de 216,5. Por lo tanto, el salario, si yo quiero ganar más que el 30%, mi salario debe ser más de 216,5. Y el ejercicio C, lo que nos está pidiendo es calcular aquí un valor XC, que va a ser más pequeño que el XB, si es que yo quiero estar sobre ese 20%. Y la mecánica va a ser la misma. ¿Ya? Lo único que va a cambiar es que aquí vamos a tener 0,2 y vamos a tener que buscar cuál es el Z de 0,2. Y en el caso de 0,2, si ustedes van a la tabla, el 0,2 está como por aquí, como en el menos 0, por aquí. Eso es 1, 2, 3, 4. Eso es menos 0,84. Por lo tanto, tendrían que ahí utilizar el menos 0,84. ¿Ya? Es decir, cuando pasan de aquí para allá, va a ser menos 0,84. Eso es, señores. Entonces, les pido, por favor, que estudien muy bien, ¿ya?, el tema de la distribución normal, porque eso se les va a preguntar y yo les voy a subir una guía que ejercicios resueltos, que están hechos a manos por mí. Por lo tanto, van a ver cálculos parecidos a esto, que son de mi mano. Ya no he tenido tiempo para pasarlo a algún formato tipo, ¿cómo se dice? Tipo Word, algo así. Todavía no he tenido ese tiempo. Así que lo van a ver de mi mano. Ya, Tomás, vaya nomás, lo voy a dejar presente. Bien, señores, vamos a dejar entonces esta parte de ejercicios hasta aquí. Nos vemos prontamente.